Que la materia se manifiesta a través de un cuerpo y a través de la llamada energía o campo, como le llaman muchos. Vamos a llamarle energía, ¿sí? Ya está. Pero bueno, en química estudiamos a los cuerpos. En química no estudiamos a la energía. El cuerpo puede ser puro o no puede ser puro. Si por A o B es puro, se le llama sustancia. ¿Ya? Y si por A o B no es puro, se le llama mezcla. De igual manera, la sustancia puede ser simple o la sustancia puede ser compuesta. De igual forma, la mezcla puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Heterogénea, ¿sí? De esa manera, mira. De esa forma, jóvenes, hablamos sobre la llamada materia, ¿está bien? En forma general, ¿sí? Pero estudiemos cada caso, hablemos de cada uno de ellos. Recuerda que nosotros vamos a estudiar los cuerpos. Y si vamos a empezar estudiando, tenemos que empezar con la sustancia, luego hablar de la mezcla. Justamente por eso el primer caso viene a ser la sustancia. Chicos, una sustancia es una materia pura, es un cuerpo puro, que se caracteriza porque las propiedades en cualquier punto de ella van a ser siempre la misma. Eso, jóvenes, se llama sustancia, recuérdalo. Ahora, según la cantidad de elementos, la sustancia puede ser simple o puede ser compuesta, muchachos. ¿Cuándo será simple, profesor? Cuando tenga un solo elemento nada más. Por ejemplo, el cobre, SU, solo tiene un elemento, ¿está bien? Podemos hablar de repente de la plata, que sería Ag, solo un elemento. Del oro, AU, solo un elemento. Cualquiera de ellos solo tiene un elemento. Si te pones a hablar del oxígeno, sería O2, también tiene solo un elemento nada más. Podrías hablar del hidrógeno, que es el H2, el ozono, que es O3, fósforo, que es P4, azufre, que es SO8. De esa manera hablamos de aquellos que tienen solamente un elemento nada más, ¿correcto? El número inferior me da la llamada atomicidad. Por ejemplo, el ozono tiene un elemento, pero 3 átomos. Algunos dicen, profe, acá hay 3 elementos. No, solo hay un elemento, nada más. Lo que me indica el número inferior es la atomicidad, 3 átomos. Eso sí, 3 átomos, ¿está bien? Entonces, de igual manera, jóvenes, acá un elemento, pero 8 átomos, ¿está bien? En cambio, acá mira el agua. Es una sustancia compuesta. ¿Qué es una sustancia compuesta? Aquel que está formada por 2 o más elementos. Por ejemplo, el agua, H2O, tiene 2 elementos. El amoníaco, NH3. Y acá el propano, C3H8. La glucosa, yo sé que te acuerdas, es el C6H12O6. La sacarosa, el azúcar, C12H22O11. Y el alcohol etílico, C2H5OH. La urea, N2H4CO. Ya está, eso viene a ser la urea, ¿correcto así? Pero veamos. En el caso de una sustancia simple que está formada solamente por un elemento, su atomicidad me da el número inferior. Como solamente acá hay un cobre nada más, sería solamente un átomo nada más. Acá sería solamente 1, acá sería solo 1, pero acá sería 2, míralo. Acá sería 2, acá sería 3, acá sería 4 y acá sería 8, ¿sí? Según la cantidad de átomos, se le va a dar un nombre en especial. Por ejemplo, él se llama monoatómico. Monoatómico, ¿ya? De igual manera, él también se llama monoatómico, él también se llama monoatómico, pero él se llama diatómico. Se llama diatómico. Tiene 2 átomos. Entonces, de igual manera, él es diatómico también, ¿ya? Si tiene 3, se va a llamar triatómico. Él se va a denominar triatómico. Triatómico. Él se va a llamar tetratómico porque tiene 4. Y él se va a llamar octatómico porque tiene 8, ¿sí? El octatómico. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada sustancia simple, ¿de acuerdo? La sustancia compuesta, sin embargo, es aquella que va a estar formada por 2 o más elementos. ¿Está bien? Por ejemplo, el agua tiene 2 elementos. El amoníaco tiene 2, o sea, 2 símbolos, ¿no es cierto? El gas propano tiene 2, la glucosa tiene 3, el sacarosa tiene 3. No te vayas a confundir con el alcohol etílico. Algunos, profe, 4, no. Acá hay un carbono, está el hidrógeno, que se repite por acá, es lo mismo, y acá está el oxígeno. Por eso solamente es 3. En cambio, el sí tiene 4, mira. ¿Ya? El euro sí tiene 4, ¿está bien? La atomicidad. La atomicidad me da el número inferior, ¿no? Por ejemplo, acá hay 2 hidrógenos, un oxígeno, su atomicidad sería 3. De igual manera, 1 por acá más 3 por acá sería 4. 3 por acá más 8 por acá sería 11. 6 por acá, 12 por acá, 6 por acá, súmalo, me da 24. 12 más 22 más 11 me da 45. 2 más 5, 7 más 2 sería 9. Y acá 2 más 4, 6 más 2 acá sería 8. ¿Ya? De esa manera, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a nombrar? Para el caso de la sustancia compuesta, se nombra según la cantidad de elementos. Si por A o B va a tener 2 elementos, se le llama binario. Su nombre es binario.
él también será binario, él también será binario. Cuando tiene 3 se le llama ternario. Se le llama ternario. Él también se llama ternario, él también se llama ternario. Él tiene 4. ¿Cómo se llama él? Se llama cuaternario. ¿Correcto? Sí, él se llama cuaternario. Ya no te debes olvidar, ¿ya? Entonces, a diferencia, jóvenes, de una sustancia simple, la sustancia compuesta va a estar formada por 2 o más símbolos, o sea, 2 o más elementos. ¿Correcto? Sí. Ahora, una cosa es una sustancia, que es una materia pura, otra cosa es una mezcla. Una mezcla viene a ser ya una materia impura. Y la mezcla viene a ser la reunión de 2 o más sustancias. Si se reúnen 2 o más sustancias, cada componente va a conservar sus propiedades. De ahí nace la palabra mezcla, recuérdalo, ¿está bien? No te vayas a olvidar entonces, en cada mezcla, cada componente conserva sus propiedades. Las mezclas en términos generales se clasifican de 2 maneras, como mezcla heterogénea y mezcla homogénea. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿el agua y el aceite se pueden mezclar? Bueno, la mayoría me dice que sí, la mayoría me dice que no. ¿No es cierto? Pero sin embargo, jóvenes, una mezcla heterogénea manifiesta y demuestra que el agua y el aceite sí se van a mezclar. Solo que su mezcla de ellas se llama heterogénea. Partamos del concepto, ¿qué es una mezcla? Reunión de 2 o más sustancias. Por lo tanto, una mezcla heterogénea viene a ser, jóvenes, cuando simplemente se reúnen las sustancias y puede ser de la manera heterogénea o de la manera homogénea. Diferencias. En una heterogénea, como el agua y el aceite, se observan los componentes. Homogénea, ¿no? Por ejemplo, tú le agregas sal acá, sal de cocina, un poco de sal en agua, y al final tú la agitas, lo mueves y no se nota la diferencia, ¿sí o no, muchachos? Entonces, acá se nota la diferencia, acá no se nota la diferencia. Por ejemplo, acá tú puedes decir, mira, ahí está el aceite, lo estoy señalando, mira, ahí está el aceite, mira. Y tú puedes decir acá, mira, acá está el agua. Eso, jóvenes, es una mezcla heterogénea, ¿está bien? Una mezcla homogénea, sin embargo, no se observan los componentes. Por ejemplo, por acá estará la sal, no sé exactamente dónde, y por acá estará el agua, mira. ¿Ya? De esa manera, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre lo que es una mezcla homogénea, mezcla heterogénea y mezcla homogénea, ¿correcto? Ahora, una mezcla heterogénea puede ser una suspensión o un coloide. En cambio, una mezcla homogénea no, es netamente una solución. Está formada solamente por una fase. Acá hay 2 fases, mira. O sea, observa 2 componentes ahí, como si fueran 2 componentes, ¿sí? Entonces, de igual manera, jóvenes, la mezcla homogénea solamente es una sola fase. Pareciera que fuera una sola sustancia nada más. Dentro de ella te he colocado algunas soluciones notables. Por ejemplo, el acero es una mezcla muy importante, es una mezcla homogénea muy importante, es una solución. Está formada por hierro y carbono. El bronce está formada por cobre y estaño. El latón está formada por cobre y zinc. Cobre y zinc, ¿está bien? La amalgama está formada por mercurio y un metal. Por ejemplo, puede ser amalgama de plata, puede ser amalgama de oro, puede ser amalgama de platino, paladio, etcétera, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? El agua dura es prácticamente como el agua de caño. El único problema es que en el agua de caño se le agrega demasiado cloro, ¿no? Entonces, justamente si sacamos el cloro, ¿no? Podemos llamar el agua dura a la mezcla de agua y sales. ¿Qué le dan dureza al agua, no? Como por ejemplo, como las sales de magnesio, como las sales de calcio, etcétera, ¿sí? Ya está, ¿correcto? De esa manera, ¿no? El agua regia es una mezcla, una solución que se emplea exclusivamente para disolver metales muy duros. Contiene ácido clorhídrico, contiene ácido nítrico, mira. Es la diferencia, ¿tú? El agua ardiente es una mezcla de agua con alcohol. Simplemente agua y alcohol, C2H5OH. El agua oxigenada es una mezcla de agua y peróxido. Y el H2O2, ¿no? Que se emplea como desinfectante, por ejemplo. El ácido muriático, que se emplea como desinfectante también al baño en este caso, contiene agua y contiene ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido muriático. El formol, que se emplea para adormecer a los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Es una mezcla de agua y metanal. Y el HCO. ¿Está bien? El aire, en el aire encontramos el oxígeno, en el aire encontramos nitrógeno, en el aire encontramos monóxido de carbono. Tú sabes que el aire es buen pobre, acepta todo tipo de gas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? De esa manera hablamos sobre lo que vendría a ser justamente una mezcla homogénea. Ahora, tienes que diferenciar. Una cosa es una mezcla, otra cosa es una combinación, no es lo mismo. En una mezcla, cada sustancia conserva sus propiedades. En una combinación, no. En una combinación se va a generar nueva sustancia. Entonces, cuando hablamos de una combinación, muchachos, prácticamente hablamos de un fenómeno químico. Hablamos de una reacción química. Yo le puedo llamar combinación o le puedo llamar fenómeno químico, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué me indica la combinación entonces? Creación, generación de nueva sustancia, formación, obtención de nueva sustancia. Es como, por ejemplo, tienes un pedazo de fierro y lo dejas encima de una mesa. Al cabo de algunas semanas o al cabo de algunos meses, ella se oxida por la presencia del oxígeno, mira. Forma una capa rugosa, media marroncita, ¿sí o no? Tú lo llamas el óxido, ¿sí o no, muchachos? ¿Qué pasó ahora? Ha generado nueva sustancia.
Si genera nueva sustancia, esos jóvenes se llama combinación. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Una mezcla se conserva las sustancias. En una combinación se crean nuevas sustancias. En una mezcla tengo agua, le agrego azúcar, al final agua dulce. Tengo agua, le agrego sal, al final agua salada. ¿Está bien? Sigue siendo la misma sustancia. En una combinación no. ¿Ya? Yo tengo hidrógeno, tengo oxígeno, lo combino, forma el agua. Son totalmente diferentes, muchachos. ¿Ya? Entonces, una combinación significa crear, formar nuevas sustancias. ¿Está bien? Por ejemplo, acá la combustión es una combinación. La fotosíntesis, la corrosión de los metales, por ejemplo, la neutralización del ácido, la electrólisis de muchas sustancias, como las sales, por ejemplo. Esos jóvenes vienen a ser netamente una combinación. Recuerda, una combinación significa crear o formar nuevas sustancias, también llamado fenómeno químico, ¿correcto? No te vayas a olvidar entonces, un fenómeno químico significa formar nueva sustancia. En cambio, un fenómeno físico no. Un fenómeno físico, jóvenes, significa simplemente conservar la misma sustancia. Solamente va a cambiar en la forma de estar nada más. Un ejemplo bien práctico. Tengo un cubo de hielo. Tú sabes que el hielo es agua sólida. Debido al calor del medio ambiente, etcétera, ella se va a derretir. Si se derrite, va a formar agua líquida, ¿sí o no, muchachos? ¿Qué era inicialmente? Agua sólida. ¿Qué es al final? Agua líquida. ¿Qué era químicamente? Agua. ¿Qué es al final? Agua. Pregunto, ¿ha creado algo nuevo? No. Como no ha creado ninguna nueva sustancia, eso no puede ser un fenómeno químico, tiene que ser un fenómeno físico, ¿correcto? Para que me entiendan mejor, cuando la fórmula química varía, eso será un fenómeno químico. Pero si la fórmula química no varía, míralo, eso será un fenómeno físico. Si lo quieres ver de esta manera también, ¿correcto? ¿Ya? Por ejemplo, la ruptura de una regla. Rompes una regla, tienes dos pedazos de regla. Sigue siendo regla, muchachos, solo que está rota nada más. Y esos jóvenes sigue siendo un fenómeno físico, recuerda. Aleación de metales, expansión de gases como el oxígeno, la dilatación del metal como el aluminio, la sublimación del hielo seco, ¿no? Eso que se emplea para conservar los helados, ¿no? Ella, por ejemplo, jóvenes, cambia de estado. Todo cambio de estado que vamos a ver ahora simplemente son fenómenos físicos, ¿correcto? ¿Sí? Cada vez que se conserva la sustancia se llama fenómeno físico. Ahora, una cosa es fenómeno físico y otra cosa es fenómeno holotrópico. El fenómeno holotrópico solamente se da en ciertos elementos, no sustancia, no compuesto químico, sino simplemente elemento, ¿está bien? Es un fenómeno por el cual a dicho elemento lo encuentras en la naturaleza mediante dos o más formas diferentes. Esos jóvenes se llama fenómeno holotrópico, ¿está bien? Por ejemplo, tenemos el diamante, tenemos el grafito. Son dos formas holotrópicas fundamentales del carbono, el diamante y el grafito. Esos jóvenes se llaman holotropía. ¿Por qué? Porque el carbono se puede encontrar en forma de diamante y en forma de grafito, que es lo más importante. También por ahí mencionan el nanotubo, buquibalo, fulereno, pero básicamente el carbono es diamante y grafito, ¿correcto? El oxígeno. ¿Qué respiramos nosotros? Tú sabes que respiramos el O2. Y por costumbre decimos, ¿qué nos protege de los rayos solares? El ozono. Y el ozono para ti viene a ser el O3, ¿sí o no, muchachos? Son dos formas del oxígeno, mira, que hay en la naturaleza. Esos jóvenes se llaman alotropía, ¿no? El fósforo, el azufre, el hierro, el silicio también tienen alotropía, ¿correcto? Conclusión, ¿a qué se le llama fenómeno alotrópico? Fenómeno por el cual un elemento se encuentra en la naturaleza, ¿correcto? Mediante dos o más formas diferentes, ¿está bien? Esos jóvenes se llama alotropía. Sobre las propiedades de la materia. Antiguamente hablaban de propiedades particulares, propiedades generales, muchachos. Eso ya fue, ya hace más de 20 años, 30 años ya, que no se habla de propiedades particulares, propiedades generales. Ahora se habla de propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Cuándo se llama intensiva? Cuando dicha propiedad no va a depender de la masa. Matemáticamente no son aditivas. Por ejemplo, no sé si te acuerdas para el agua, no sé si te acuerdas por el estudio del colegio, de primaria, etcétera, ¿no? La densidad del agua, ¿te acuerdas cuánto vale? La densidad del agua vale 1, acuérdate. Vale 1. Pero para poquita agua, para bastante agua. Correcto, para cualquiera, ¿sí o no, muchachos? La densidad del agua vale 1, mira, pero vale 1 para cualquiera, ¿no? 1 gramo sobre mililitro, por ejemplo, en este caso, ¿no? 1 gramo sobre mililitros, ¿ya? Entonces, puede haber poca agua, puede haber bastante agua, pero la densidad del agua sigue siendo la misma. Por ejemplo, acá tienes 3 kilogramos, acá tienes 40 kilogramos, pero la densidad del agua sigue siendo la misma. ¿Qué demuestra eso? Que no depende de la masa. ¿Por qué el profesor dice que no depende de la masa? Porque la masa ha cambiado y la densidad no ha cambiado, mira. Por eso se dice que no depende de la masa, ¿no? Por ejemplo, la temperatura. La temperatura corporal promedio de una persona es 37 grados Celsius. Una flaquita o una bodoque igual tiene 37 grados Celsius. ¿Qué me demuestra eso? Que la temperatura no depende de la masa. La presión, el color, el punto de ebullición, el punto de fusión. Por ejemplo, punto de ebullición es cuando el agua hierve.
El agua debe hervir a 100 grados Celsius. Poquita agua, bastante agua. Igual. Para que hierva bastante agua, tiene que llegar a 100 grados Celsius. Solo que se va a demorar nada más. ¿Correcto, sí? ¿Ya? De esa manera hablamos sobre las propiedades intensivas. Entonces, no depende de la masa. En cambio, la propiedad extensiva sí va a depender de la masa. ¿Correcto, sí? Sí va a depender de la masa, muchachos. ¿Ya? Son propiedades que se pueden sumar, que se pueden adicionar. Por ejemplo, el volumen. A ver, mira para que me entiendas. El volumen, ¿correcto? El volumen es una propiedad extensiva. Cuando tú hablas de volumen, realmente hablas de tamaño, ¿no es cierto? A mayor tamaño, mayor volumen. Pero si estás hablando del mismo tipo de cuerpo, a mayor tamaño, mayor volumen, también tiene mayor masa, ¿sí o no, muchachos? ¿Ya? Por ejemplo, este cuerpo, ¿no? Y este cuerpo que está acá, son del mismo tipo, del mismo material, pero si él tiene 1 metro cúbico y él tiene 8 metros cúbicos, se supone que él debe pesar más que él, ¿sí o no, muchachos? Entonces, cuando más grande sea el cuerpo, la masa debe ser mayor. Eso significa que la masa, o mejor dicho, el volumen está dependiendo de la masa. ¿Está bien? Por lo tanto, si hay una dependencia, eso se llama extensiva, recuérdalo. Ahora, ¿por qué son aditivas? Porque puedo coger esta partecita, esta partecita, esta partecita, esta partecita, y luego lo sumo y lo hago un total. ¿Sí o no, muchachos? Se puede sumar, mira. ¿Ya? Entonces son aditivas. ¿Ya? La inercia es una propiedad extensiva. La longitud, el área, el peso, el número de mol son propiedades extensivas que sí dependen de la masa. No te olvides. ¿Está bien? Sobre los estados de la materia. Realmente acá en el examen de admisión normalmente solamente me hablan de 3. Sólido, líquido y gaseoso. En términos generales estudiamos a 6. Ahora, sobre los estados de agregación de la materia solamente son 3. Sólido, líquido y gaseoso. Y podemos ejemplizar, muchachos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de estado de un sólido, de repente hablamos de la pizarra. Algo compacto, algo duro, ¿sí o no, muchachos? El estado líquido, por ejemplo, hablamos del agua, ¿no? En un vasito con agua, por ejemplo. El estado gaseoso podemos hablar del aire de repente, ¿sí? Entonces, la diferencia entre ellos es justamente que en el estado sólido se conglomeran los átomos, se van conglomerando los átomos, se van uniendo más los átomos. En el líquido están equilibradas, y en el estado gaseoso las moléculas se comienzan a separar, a dispersar, ¿correcto? Eso tiene que ver bastante con las fuerzas internas, ¿no? Por ejemplo, cohesión significa unión, repulsión significa separación. Si acá las moléculas están demasiado unidas es porque la cohesión es mayor que la repulsión. Y acá, jóvenes, en el estado líquido están equilibradas. Porque en el estado gaseoso la fuerza de repulsión es mayor que la de cohesión. De esa manera, mira. ¿Está bien? De igual forma, de igual manera, ¿no? A ver, si comparamos las formas, la forma de un sólido tiene que ser variable. Perdón, tiene que ser definida. La forma de un sólido viene a ser definida, ¿sí? Definida, ¿correcto, sí? ¿Por qué, profesor? Pero yo puedo traer otra materia de forma esférica. Correcto, tú estás hablando de otra materia. Si tú vas a hablar de otra materia, ya no podríamos ponernos de acuerdo. Porque tú hablas de una de ellas nada más. ¿Está bien? Por ejemplo, él es... A ver, imagínate que sea un cubo, ¿no? Porque es más un paralelepípedo, ¿está bien? A ver, imagínate que es un cubo. Lo llevas a tu casa, ¿tú crees que ese cubo se torna esférico? No, no es cierto. Entonces, la forma de él debe ser justamente definida, ¿está bien? La forma de un líquido sí, varía. ¿Por qué? Porque depende del recipiente que lo contiene. Él es el agua. Tú lo colocas en este recipiente, tiene esta forma, ¿sí o no, muchachos? Entonces, la forma de un líquido varía. Varía dependiendo bastante del recipiente que lo contiene, ¿correcto? ¿Sí? La forma tiene que ser variable, entonces. Tiene que ser variable, ¿correcto? ¿Sí? Sobre la llamada forma del gas, también igualito, ¿no? Tú tienes un globo, has colocado un gas, lo jalas, se deforma, ¿sí o no, muchachos? ¿Qué significa eso? Que la forma de un gas viene a ser variable. Viene a ser variable. ¿Está bien? Ya está, de esa manera, ¿correcto? Cuando hablamos de volumen, hablamos de capacidad, hablamos de tamaño. Por ejemplo, el volumen de un sólido es definido, ¿no? Porque el solito no va a crecer, ¿no es cierto? Entonces, su volumen del sólido debe ser definido, ¿sí? ¿Cómo sería el volumen de un líquido, muchachos? El volumen de un líquido, profesor, ¿es variable? No, mentira, es definido. ¿Qué más quisiéramos que sea variable, jóvenes? Comprar en la tienda 1 litro de Coca-Cola, llevarlo a mi casa y verterlo en un cilindro y se vuelve un cilindro de Coca-Cola, ¿sí o no, jóvenes? Pero eso no se va a dar, porque justamente su volumen de un líquido tiene que ser simplemente definido, ¿está bien? Definido, ¿no? En cambio, el gas sí es variable, muchachos. ¿Ya? El volumen de un gas es variable. Tú puedes tener un poquito de gas almacenado en una bolsa, ese poquito de gas lo puedes llevar en un cilindro y ocupa todo. ¿Por qué, profesor? Por la propiedad de los gases. Ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene, ¿correcto? Adquiere la forma y ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene. Por eso que su volumen del gas tiene que ser variable. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿sí? De esa manera hablamos sobre los 3 estados fundamentales, ¿no? También llamado estado de agregación, ¿correcto? Hay un cuarto estado que lo estudiamos, que es muy poco utilizable realmente, pero también lo estudiamos.
se llama estado plasmático. En primer lugar, está formado por iones, ¿no? Por iones gaseosos a temperaturas demasiado elevadas. Estás hablando encima de 20.000, 30.000, 50.000 grados Celsius. Por tal motivo, el estado plasmático muy raro se encuentra acá en la Tierra. Más lo encontramos en el espacio. Por ejemplo, los cometas, ¿no? Las estrellas, incluyendo nuestro querido Sol, justamente irradian alta energía y se encuentra su zona externa, ¿no es cierto? Simplemente en zona plasmática, ¿correcto? ¿No? ¿Sí? Se dice que acá en la Tierra, cuando explosiona una bomba atómica, genera un estado plasmático. Bueno, se dice, ¿no? Entonces, realmente, por eso les digo, es muy poco estudiable acá en la Tierra, ¿correcto? ¿Sí? Más hablamos del sólido, líquido y gaseoso. Hay dos estados más que han ganado premio Nobel, ¿no? Que tiene que ver bastante con la utilización en la biología, como el condensado de Bose-Einstein y el estado fermiónico. Realmente ambos se emplean en el campo de la medicina, pero ocurre que no está muy avanzado, por eso que un poquito que a veces ni lo mencionan, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, conclusión, rebobinamos. Los estados de la materia en estudio son 6, estados de agregación son 3. ¿Podría haber más? Claro que sí. Según la física, por ejemplo, vas a estudiarlo en termodinámica. Por cada grado de temperatura en aumento existe un estado diferente de la materia. ¿Está bien? Entonces, por tal motivo, jóvenes, si vamos a entrar en ese campo, mejor no estudiemos, ¿no es cierto? Por tal motivo, muchachos, también entonces hablamos de 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. ¿Está bien? ¿Y cómo sería un cambio de estado? Es que yo lo puedo llevar de sólido a líquido. Por ejemplo, un cubo de hielo, lo dejo encima de una mesa, se funde, ¿sí o no, muchachos? Líquido, gaseoso. Cuando va de un sólido a líquido, eso, jóvenes, se llama la fusión. Se llama la fusión. Cuando va de líquido a gaseoso se llama la vaporización. Ella se llama la vaporización, ¿sí? La vaporización. Y cuando va de un líquido a sólido, jóvenes, se llama la solidificación. Solidificación, ¿está bien? Solidificación. Y cuando va de un gas a líquido se llama la licuación. La licuación, ¿no? La ya famosa licuación de los gases, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, hay sólidos que no pasan al estado líquido, sino directamente al estado gaseoso. Jóvenes, eso se llama sublimación. Simplemente a él se le llama la sublimación. Por ejemplo, el hielo seco. Por ejemplo, el alcanfor. Eso que se emplea para conservar los helados que venden en carretilla, ¿no? Realmente, para conservar la temperatura, emplean justamente el hielo seco, que viene a ser CO2 en estado sólido, ¿no? Y ya forma un vapor, un gas en este caso, ¿no es cierto? Muy frío, y eso conserva los helados, ¿está bien? Caso inverso, por ejemplo, de gas a sólido, antiguamente llamada sublimación inversa, ahora lo llama simplemente la deposición, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, jóvenes, cuando una nubosidad pasa por una zona muy fría, ¿no es cierto? Entonces rápidamente, jóvenes, se transforma o va generando el granizo, ¿no? Que viene a ser un cambio de estado de gas a sólido, ¿correcto? Algo parecido ocurre con el yodo también. De esa manera, jóvenes, recordamos, hablamos, estudiamos lo que vendría a ser los cambios de estado, ¿está bien? De esa manera hablamos netamente sobre materia, pero algo que hay que colaborar a ella es el aporte del amigo Albert Einstein, ¿no? Que decía que la masa y la energía se podían transformar mutuamente, ¿no? Si yo tengo una masa, por ejemplo, sobre todo radiactiva, ¿no? El uranio, plutonio, en ellos es bastante, ¿no?, observable, ¿no? Esas masas, por ejemplo, de esos cuerpos, al cabo de cierto tiempo, al cabo de ciertos años, etcétera, disminuía su masa, disminuía su cantidad de masa, porque una parte de ella se ha transformado en energía, mira, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale esa energía? Para eso tienes una ecuación que creo que es famosa, mira. Cuando dicen que E va a ser igual a M por C elevado al cuadrado, ¿sí o no, muchachos? La ecuación de Albert Einstein, ¿correcto? ¿Sí? E igual a mc cuadrado. Ahora, para que te haga más fácil resolver un problema, jóvenes, si la masa te dan en gramos, ¿ya? La velocidad de la luz, porque esta velocidad de la luz va a ser igual a 3 por 10 a la 10. Y la energía te va a salir en ergio, ¿ya? Para que te haga más fácil, mira, ¿ya? Si por A o B la masa te dan en kilogramo, la velocidad de la luz va a ser igual a 3 por 10 a la 8. Y la energía te va a salir en joule. Ya, no te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre la conversión masa-energía. Esta parte es fácil, porque te dan de dato la masa, lo reemplazas acá, si está en gramos, te reemplazas acá, y la velocidad de la luz sería 3 por 10 a la 10, nada más. Y el producto de ella me va a salir en ergio, mira. ¿Ya? Nada más. O sea, depende a qué se refiera nada más.